Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Es el momento de empezar con la tertulia de hoy. Hoy con doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted, doña Carmen? Muy bien, buenos días. Y con don Marcos de Quinto. Muy buenos días. Muy buenos días. Y voy a mandarle un saludo a Sofía, que está yendo al colegio. Sofía, hoy no te he podido llevar porque estoy aquí tratando de contribuir a mejorar este país. Un besito para ti, además, para dejarte un país un poquito mejor. Un abrazo, Sofía. Bueno, Sofía y su madre, qué caramba. Y su madre. Prioridad nacional. Qué escándalo tan artificial están montando algunos con lo de la prioridad nacional. Ya tenemos 2 acuerdos de ámbito autonómico entre el PP y Vox, y en ambos pues se ha introducido ese concepto de la prioridad nacional para tratar de que las ayudas no se vayan pues a la legión de inmigrantes irregulares que Sánchez nos ha metido en el país. Ahí hay 2 aspectos que comentar. Uno, el hecho de que al final PP y Vox hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. Yo confieso que estoy sorprendido. Pensaba que no iba a haber acuerdo antes del inicio de la campaña andaluza, pero al final sí lo ha habido. Y luego la segunda cosa, el asunto de la prioridad nacional, que yo creo que es algo donde no solo la inmensa mayoría de los votantes de Vox, del PP, sino también del PSOE, incluso de algunos de sus socios, están de acuerdo en el concepto, por supuesto, porque es de sentido común. Por tanto, yo creo que ahí hay pues algo de artificioso en todo ese llanto y crujir de dientes en que parece haberse sumido la izquierda de este país, ¿no? Bueno, es una cosa, la prioridad nacional es puro sentido común. Es decir, tú a quién das, un ejemplo que todo el mundo ha puesto, bueno, todo el mundo con sentido común, tú a quién le das de comer antes, a tus hijos, a los de la puerta o a los vecinos, si no tienen para comer tus hijos. Pero para esto lo primero tienes que hacer un ejercicio de reconocer que tus hijos no están comiendo bien, cosa que no se está haciendo en España. En España el gobierno y los poderes y las instituciones están diciendo que estamos comiendo por encima de nuestras posibilidades incluso, ¿vale? Que España va como un tiro. Entonces, nos están mintiendo por un lado. Entonces, por eso nos sobra y podemos darnos el lujo de ser un país, que alimenta a todo aquel que viene, sin llamar a la puerta, por cierto. Entonces, y el pueblo español lo que ve es que cada vez come peor, le curan más tarde, y algunos ven que incluso mueren sus seres queridos sin ser curados. Entonces, este debate que se tenía que dar porque se está dando en la calle. Y el único que ha puesto esto encima de la mesa es Vox, porque nadie nos ha preguntado si queríamos ser el país del que habla Sánchez, ser ese maravilloso país que da. De la misma manera que a los ingleses no se les preguntó, y a los franceses me temo que tampoco se les preguntó, y están arrasados e invadidos por una inmigración y en una situación de delincuencia, de una serie de cosas. Nosotros tenemos la oportunidad, decía ayer, le leí un tuit a Samuel Vázquez que decía: España es la Francia de los 90 y estamos a tiempo. Yo creo que después de esta regularización, creo que no vamos a estar a tiempo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la extrema valentía de Vox de mover la famosa ventana de Overton, pero boom, 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 la ha movido 300 metros para ponerla en el centro, este debate que se tiene que dar por narices. Yo quiero saber,
saber qué se hace con mis impuestos y quiero que vayan dirigidos primero a los españoles, por narices, porque nos falta vivienda, porque nuestra sanidad va cada vez peor y por una serie de cosas. Y no me hace por ello racista, ni xenófoba, ni absolutamente nada de lo que me llaman. Tenemos que hablar de esto, se tiene que hablar sin ningún complejo y sin ningún, como dicen ellos, sin prejuicios. Vamos a hablarlo, quiero que se hable de ello en el Congreso y quiero que, sobre todo, le pido al PP que por favor no firme una cosa por la mañana y por la tarde se le estén saltando las lágrimas y pidiendo perdón a España, diciendo de verdad que yo no lo he firmado por completo. Yo no quería decir nacional, quería decir arraigo, que no es exactamente eso, más o menos. Sí, bueno, a mí me parece muy buena noticia que esto se ponga sobre la mesa y que esto abra un debate. Es un debate inducido por Vox. Ha habido un acuerdo y además felicito a Guardiola por el acuerdo. Y me parece que, como siempre, Génova 13, pues ha tenido, yo creo que ha metido un poquito la pata cuando de repente ha salido un poco como aclarar las cosas, cuando, bueno, esto se ha firmado en Extremadura y se ha firmado en Aragón, tratando un poquito de aclararlas con esa especie un poquito de complejo de que a ver qué va a pensar la izquierda al respecto. Sí. Sí, prioridad nacional, pero la puntita nada más. Exacto, efectivamente. Entonces, pues siempre da luego finalmente, pues yo creo que lógicamente están haciendo un apoyo respecto a esa primera reacción de, bueno, que tengo que puntualizar alguna pequeña cosa y bueno, yo lo que me pregunto es si efectivamente es bueno esto, porque al final Génova 13 lo da por bueno. ¿Por qué no lo implementa también en todas aquellas comunidades autónomas donde goza de mayoría absoluta y no necesita a Vox? Entonces esto es muy importante porque lo que visualiza la población es que si no está Vox para empujar un poquito, no lo hacen. Por lo cual están realmente regalándole un tanto a Vox. No se me ocurre mejor argumento electoral para Vox, ¿no? Sí, claro, decir, oye, pues imagínate en Andalucía, decir, oiga, si usted quiere prioridad, pues primero prioridad nacional, pues vote también a Vox, porque como Juanma vaya directamente con mayoría absoluta, a lo mejor no lo implementan, porque no lo implementan en Galicia, no lo implementan en Madrid. Entonces yo creo que eso es un punto importante. Por otro lado, yo no sé si el tema de llamarle prioridad nacional no es un título a lo mejor desafortunado, porque podría ser prioridad al que contribuye. De hecho, es realmente lo que trasciende que está detrás, es decir, aquellos que han contribuido, que llevan ya años contribuyendo, pues oye, son a los que habría que darles una preferencia. Otro de los temas muy importantes de esto, y yo creo que también subraya que Vox tenía razón, es lo que se ha tardado en llegar a estos acuerdos de gobierno en Extremadura y en Aragón. ¿Por qué digo esto? La mentalidad de negociación del PP inicialmente era: venga, hablemos muy rápido, ¿qué consejerías quieres? Y ya está. Entonces hablemos de cargos, olvidémonos de acuerdos de gobierno y de políticas de gobierno, y entonces mira, yo te doy agricultura o te doy esto, haz lo que te dé la gana con eso y a mí me dejas en paz para que yo con las otras consejerías haga lo que a mí me da la gana. Entonces esto no ha sido así, porque desde un primer momento lo que ha comentado Vox es: primero hagamos un acuerdo de gobierno, no hablemos de cargos ni de consejerías, porque vamos a ver qué es lo que hay que hacer en Extremadura. Independientemente de que yo vaya a llevar esas responsabilidades o no, que eso es lo de menos, eso es lo secundario, es qué vamos a hacer en Extremadura, en todos los aspectos de lo que es una política integral. Y entonces, una vez que estamos de acuerdo en ello, ya decimos, bueno, pues tú ejecutas todas estas consejerías y yo ejecuto estas otras. Porque, de hecho, los acuerdos a los que se han llegado no tienen que ver con las consejerías que va a llevar Vox. Hay acuerdos sobre Almaraz, que no es una consejería que vaya a llevar Vox. Hay acuerdos sobre economía, hay acuerdos sobre Hacienda, que no lo va a llevar Vox, respecto al tema de impuestos, etcétera. Entonces, lo que
demuestra es que efectivamente este es el camino. Antes de hablar de cargos, hablemos de políticas, y una vez que estamos de acuerdo con políticas, ya más secundario, es decir, bueno, pues de las políticas acordadas yo ejecuto en estas consejerías, y de las políticas acordadas entre los dos, tú ejecutas en esas consejerías, pero no eres libre para hacer lo que te dé la gana en esas consejerías, sino para seguir los acuerdos que tenemos firmados. Programa, Exacto. que decía Julián. Entonces eso es una manera mucho más seria, muchísimo más seria, de manejar estas cosas, y no como generalmente el PSOE ha hecho con sus socios, o con Sumar, o en su momento con Podemos, donde al final dice, bueno, ¿qué ministerios te quedas? Y ya está, y ahora cada uno tira por su lado. Entonces esto le va a dar, yo creo que muchísima más consistencia y muchísima más solidez probablemente a estos gobiernos. Me encanta el tema del PP. ¿Por qué no lo hacen en otras regiones? Porque no creen en ello, lo siento. Esto es un poco así, un poco tajante. He venido tajante esta mañana. Hay muchos PPs. Esa era la siguiente frase, porque hay 17 PPs. Hay 17 PPs, pero los que decían que Vox no quiere llegar a acuerdos porque no está preparado para gobernar, bueno, pues Vox ha conseguido pactar con Miriam Guardiola. Con María Guardiola. María Guardiola. La persona, como decía usted esta mañana, con sensibilidad, a mí es que me gusta mucho esto, las sensibilidades, con la sensibilidad más progre, que por cierto la quiero felicitar, porque yo creo que si no hubiera conseguido ser presidenta de Extremadura, hubiéramos tenido que comprarle una comunidad autónoma para hacerla presidenta de algún sitio, porque es que si no, a la pobre mía le da algo. Pues ha conseguido... Pero que conste que tiene mérito, opinando como opina, pensando lo que piensa ideológicamente, al final ha llegado a un acuerdo. Eso también tiene mérito. Y han tenido cintura, tanto Abascal como ella, que se han puesto verde ambos, un poquito de manera personal. Ella le llamó turista, no sé qué, y bueno, ella, sobre todo Abascal ha tenido cintura porque ella la ha llamado machista, ya la ha llamado de todo y tal. Pero bueno, pues se pueden llamar esas cosas y no luego pactar. Nada. Y luego pactar. Pero porque Vox... para no querer gobernar, para querer solo carguitos, efectivamente, Vox siempre ha ido por delante diciendo ideas. De los cargos ya hablamos al final, de los sillones ya se habla al final. Eso ha sido así, eso ha sido algo que ha planteado Vox en todos los pactos. Luego, el PP no hace lo que no cree. De hecho, Juanma está diciendo, es que Juanma se ha quedado con Juanma para los restos, con Juanma, con todo. Lo que está diciendo es, por favor, dadme la absoluta para que no tenga que pactar con Vox, porque va a tener que hacer unas políticas completamente diferentes, porque PP y Vox son partidos diferentes, pero que pueden pactar. Pero es que es más, pueden y deben. Porque, señores, vamos a ser realistas. O sea, Sánchez no se va si no es mediante un pacto de ambos partidos, y ambos pueden hacerlo. Y además de una manera bastante sensata, como se ha visto en estos pactos. Y sí estoy convencida, sí que estoy muy convencida, que los votantes del PP, la mayoría de los votantes, sí están de acuerdo con estas políticas. Sí están de acuerdo con estas políticas. Es más, les gusta ese matiz de Vox al PP, que ven que lo necesita. Que a lo mejor Vox, ese cambio les produce como, es que el otro día me lo decía un taxista, como que Vox les produce como un cierto... repelús, como si fuera demasiado fuerte, como si fuera demasiado, le escala demasiado lo de ultraderecha, que no lo es. Quizá con estos gobiernos y con estas políticas, si el PP los respeta y si se cumplen los acuerdos, puedan ver que van muy bien para las políticas españolas y que son necesarias. Bueno, pues ya tenemos acuerdo en Extremadura, tenemos acuerdo en Aragón, en ambos sitios con unos pactos pues básicamente iguales, luego con los matices de cada cosa. Por ejemplo, en el de Extremadura, pues mención especial a la central nuclear de Almaraz para que no se cierre, que eso evidentemente en Aragón pues no está incluido en el pacto.
¿Puedo rebobinar un poquito? Sí. Recordemos, porque a veces es bueno recordar la historia. Las elecciones en Extremadura y en Aragón se anticipan, simplemente, bueno, pues hay que recordar que Vox salió de esos gobiernos y salió de esos gobiernos porque se negaba al reparto de menas y entonces siente como una traición cuando, sin embargo, los presidentes, tanto de Extremadura como de Aragón, pues aceptaban algo que habían acordado previamente que no se iba a aceptar. Y entonces, como no rompen de alguna manera el acuerdo que había de gobierno, salen de los gobiernos las personas de Vox que integraban esos gobiernos. Por lo cual, el apego a los cargos, Vox demuestra que no lo tienen, porque se tocó el pito desde Bambú, y la gente, pues le gustara más o menos, obedecieron y salieron de los gobiernos. Posteriormente, anticipan por el tema de no querer negociar, ni María Guardiola ni Azcón, los presupuestos con Vox. Y entonces ellos dicen, como tenemos bloqueados los presupuestos, pues vamos a anticipar las elecciones. Y esa es la razón por la cual anticipan esas elecciones. Y resulta que ahora, después de todo esto, por eso digo que hay que recordarlo, pues nos encontramos con que están gobernando de nuevo con Vox, pero eso sí, con unos condicionantes y un programa mucho más importante de Vox, reconocido y aplaudido, que el que ellos tenían antes. Luego, para este viaje no hacía falta esas alforjas. Pues, por poner números a ese viaje, en la legislatura anterior, Vox tenía en Extremadura una consejería y en Aragón 2 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Ahora, en Extremadura pasa de una consejería a 2 consejerías más una vicepresidencia, y en Aragón pasa de 2 consejerías a 3 consejerías, con lo cual, pues realmente la disolución no fue una jugada muy inteligente por parte del PP. Pero yo creo que no fue una jugada muy inteligente porque el PP tiene un problema, que es que hay un ecosistema mediático alrededor del PP que le lanza mensajes que son falsos. Llega el ecosistema mediático y dice, voy a poner aquí todos los días entrevistas con rebotados de Vox, vamos a machacarles, no te preocupes, si tú convocas, te llevas de calle en las elecciones. Y es mentira, o sea, están fuera de la realidad, no pisan un barrio hace 200 millones de años, con lo cual el PP se deja llevar por ese ecosistema mediático, también porque quiere dejarse llevar. Y al final, pues claro, meten la pata. Fue una tontería lo de... Es que hay algo que no se está entendiendo. No se está entendiendo y se ven estas maniobras, estrategias que son lícitas, pero no se está entendiendo que Vox es más que un partido. Es un movimiento, es una respuesta a una necesidad real. Es que iba a decir una necesidad... que es que además se está viendo en toda Europa que nos han impuesto. Es decir, a mí me pasó, y es que no me gusta hablar de mí, pero yo había votado toda la vida al PP, y de repente... son 2 Padres Nuestros y se cura. Yo creo que un poco he tenido que rezar bastante más, ¿eh? No te creas. Pero es que es verdad, y de repente, y no tienes... y cuando ves que es que... Un día yo dije, es que Rajoy nos odia a los votantes del PP. ¿Por qué nos odia Rajoy? Si no le hemos hecho nada. Si te he votado, de verdad. ¿Por qué quieres agradar al señor de enfrente? Si la que te voto soy yo, y este señor, y mi padre, y mi madre. ¿Por qué nos haces esto, Rajoy? Bueno, y eso te pasa con Feijóo y te va a pasar eternamente. ¿Por qué nos haces esto? Entonces, y entonces empiezas a ver que no te representa... No, yo iba a quitarle un poquito la razón, con todo respeto a don Luis del Pino. Pues tiene muy mal carácter. Sí, eso. No, ya sé. Soy de armas tomar. No, pero eso que decía, dice, es que no bajan a la calle, lo que sea. No, yo pienso que el PP es absolutamente camaleónico. Se adapta al terreno como nadie. Es decir, tú te encuentras que en Galicia el PP es un partido nacionalista. Tú te encuentras que en Andalucía el PP es un partido socialista. Tú te encuentras que en Madrid el PP es un partido de corte liberal. Es decir, el PP no tiene ideología, es simplemente adaptabilidad. Y entonces, en vez de tratar de
cambiar la sociedad, en vez de tratar de convencer a la ciudadanía de algo, de un proyecto, lo que hace es adaptarse a lo que va en cada sitio. Hombre, solo le falta en el País Vasco ya ser pro Bildu, pero bueno, pero esa es una adaptación absoluta, por lo cual le quita coherencia y le quita criterio. Por eso es tan problemático. Es pues decir, le voy a llevar yo la contraria a quien me ha llevado la contraria. Yo en cierto modo sí, Vamos pero también un poco. Agenda 2030. Ningún votante del PP está a favor de que se destruya la economía española. Ninguno. O sea, bueno, no sé, a lo mejor hay 3 piraos. Pero ese tipo de programas se implementan desde Bruselas y el PP los implementa a sabiendas de que tiene que arrastrar a su electorado a regañadientes. Es que en Bruselas se adapta a lo que dice Merkel y a lo que dice Merz. Entonces, por eso te digo que ahí entran todas sus contradicciones. Sí, porque en un sitio, llenos. por ejemplo, en el País Vasco decían que no a las nucleares y luego de repente dicen que sí a las nucleares aquí. Azcón decía que no a los trasvases y en Murcia, sin embargo, dicen que sí a un plan hidrográfico. Entonces el problema es cómo se adaptan donde están, porque es una falta de criterio, una falta de tener un par para decir esto es en lo que yo creo y esto es lo que yo defiendo. Entonces, claro, González Pons está en Europa y en Europa dice yo me adapto a mi entorno de aquí a Europa. Bueno, que González en Europa Pons es otro PP en sí mismo, eso, y dices, pues no, por eso, pero dice yo en Europa pues voy a decir lo que se dice en Europa, porque no me voy a oponer a nada. Entonces, claro, cuando empiezas a casar todas las cosas, lo que aceptan en Europa, lo que luego de repente dice aquí un varón, lo que dice el otro varón, pues las costuras saltan, porque no hay una coherencia, porque Génova 13 lo único que está es, bueno, por decirlo así, yo creo que Feijóo en estos momentos está porque es el mínimo común denominador, es decir, el que menos molestaba al resto de varones y entonces pues está ahí, porque si no pues sería un problema, pero es porque el que menos problema podría causar entre todos ellos, pero falta que tengan saber claro qué es lo que quieren ser y a dónde quieren ir. Pero ¿cuál ha sido su problema? Que tienen un techo. Tienen un techo. Tienen un techo que no logra quitarse a Vox de encima. Entonces, el problema es que ha sido que no se ha valorado, la política española no ha valorado y no ha entendido que Vox es un movimiento y que no van a echarlo como a UPyD, un partido que a mí me caía fenomenal, como a Ciudadanos o como a otros partidos. No lo van a echar. ¿Por qué? Porque Vox tendrá momentos mejores, momentos peores, subirá, bajará, pero está asentado, tiene ya un suelo enorme y que tiende a subir. Y que repito, bueno, de hecho, porque Abascal lo dice, un segundo, Abascal lo dice, pues yo creo que, no sé si fue en Navidad o no me acuerdo, que dice, cuidado que estamos en el 15%, cuando se vea que vamos al 20%, nos van a matar. Nos van a matar. Es que hay una cosa, pero y van a por Vox de una manera pero no solamente que es el algo PP, terrorífico. Es que es una de las cosas en las que siempre PP y PSOE han estado de acuerdo. Ellos escenifican siempre pues una divergencia, una lucha y tal, pero en una cosa en la que siempre han estado de acuerdo es si un tercero asoma la cabeza, nos juntamos los dos y se la cortamos. Es decir, los medios de izquierdas y los medios de derechas, si hay un tercero en discordia, ahí sí que se unen PP y PSOE para cortar la cabeza. Pero empezó con Mario Conde, cuando hizo su partido político, MC, siguió, como has dicho, con Rosa Díez, con UPyD, siguió con Ciudadanos, siguió con Podemos también, cuando iba a ser un tercero en discordia, y lo que pasa es que en el tema de Vox tienen muchísimo más problema, porque a diferencia del resto de partidos que he mencionado antes, esos restos de partidos fueron creados de alguna manera por los medios, o fueron favorecidos por los medios en su momento, y los medios los crearon y los medios se los cargaron. Pero Vox no ha sido creado por los medios, ha sido creado de otra manera, de los medios, por la gente, con redes sociales. Por eso los medios no los crearon y, sin embargo, pues eso los medios no lo van a acabar destruyendo. Hay Ahora, perdón. No, decía que en el tema de Andalucía, cuando yo hablo de esta adaptabilidad, porque lógicamente el PP de Andalucía, pues eso es un PP socialdemócrata, por no decir socialista. Él dice, Juanma se define, dice, perdón un segundo, es que yo interrumpo muy poco, entonces creo que de vez en cuando debo hacerlo. Bienvenida. Para hacerme valer como tertuliana de Pro. Juanma decía hace poco, dice, Andalucía tiene un espíritu de centro izquierda, bueno, vale, si tú lo dices,
y yo me impregno. Es que a mí me gusta mucho Juanma porque tiene esa... Y yo me impregno de ese espíritu, ¿vale? Pues menos mal que no tiene un espíritu nazi, porque tú te impregnas. Eso es exactamente el tema. Eso es exactamente el tema, porque yo... Personalmente yo creo que mucha gente también cree que los grandes problemas de España son el socialismo y el nacionalismo. Entonces, cuando el PP llega al poder en lugares, por ejemplo, como Galicia, tiene una oportunidad de oro, después de tantas mayorías absolutas, de hacer una labor educativa, de convencer a la gente de que el socialismo es malo y que el nacionalismo es malo. Pero en vez de hacer eso, la razón por la que el PP sigue ganando es porque en vez de tener un debate con la sociedad o de tratar de cambiar en ese sentido, explicando a la gente por qué es malo el socialismo y el nacionalismo, lo que hacen es que se impregnan. Entonces dicen, no, yo también soy un poquito socialista. Y de esa manera desarticulan a los socialistas. Yo también soy un poquito nacionalista y de esa manera desarticulan al BNG. Entonces, lógicamente, nunca han hecho la guerra cultural. Se han adaptado porque es una máquina de poder. Entonces, ¿qué necesito yo para conseguir el poder? Si aquí son nacionalistas y socialistas, pues yo me hago nacionalista y socialista. Si aquí son liberales, yo me hago liberal. Es decir, es una máquina que lo importante no es su proyecto país. Lo importante es poder controlar el poder, tener esferas de poder y tener poder institucional y tal. Entonces, esto es cuando te encuentras eso en la situación en Andalucía, lógicamente, digo, yo no voy a transformar la sociedad. Y entonces, porque una de las cosas es una sociedad subsidiada, entonces el único cambio grande que ha hecho Juanma Moreno en Andalucía es que los sobrecitos que dan a la gente, en vez de llevar ahora el puño y la rosa, llevan ahora la gaviota. Pero sigue dando la gente que entró sin cualificación para determinados cargos institucionales o puestos de funcionarios, pues oye, los ha seguido manteniendo, que eso ha sido absolutamente un escándalo. Y luego, por otro lado, lógicamente, lo que hace es acercarse todo el rato al socialismo que él define como socialismo bueno, para conseguir quitarle votos a los socialistas y decir, mira, Alfonso Guerra o Felipe González y tal están conmigo y estarían más conmigo, porque es una máquina de tratar de conseguir el poder y no de tener un proyecto para la sociedad. Incluso se encontraría mucho más cómodo con Susana Díaz, Juanma Moreno. Bueno, pero íntimos. Sí, por eso, pero bueno, pues Susana Díaz, pues oye, yo no sé si tiene algunos intereses en Puerto Rico, algunos intereses inmobiliarios. ¿Sí? Sería muy interesante el poderlo saber, lo desconozco, ¿eh? ¿Quién tiene intereses? En Puerto Rico, por ejemplo, lo desconozco, sí, pero de repente... Sí, digo en Puerto Rico, por ejemplo. Es decir, todos los socialistas tienen siempre algún interés. Pero son muy de dominicanas, sí. Por eso he dicho yo. Por ejemplo, Puerto Rico, por poner un ejemplo. Por lo que sea. Pero bueno. De todas maneras, tengo que decir que no siempre les sale bien. Porque es que se le ha quedado una cara a Marcos de Quinto muy interesante con lo de Puerto Rico. ¿Por qué? No lo sé, porque se te ha quedado cara interesante, tú sabrás. No, pero lo he dicho precisamente para poner un ejemplo de un país. Bueno, a no ser que ya no sé de qué están hablando. A no ser que a Susana Díaz la moleste. Voy a decir una cosa, que hay que de todas maneras se dan contra una pared, donde más hacen falta se dan contra una pared al mimetizarse. Partido Socialista, acto fallido. Partido Popular Vasco se desaparece en el País Vasco. Se mimetiza y desaparece porque se ponen a jugar y gana el original y desaparece. Y ha tenido momentos en Cataluña que le ha pasado lo mismo. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos de la mañana, 8 y 2 en las Islas Canarias, en este jueves 23 de abril de 2026, día de San Jorge. Y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Carlos Hernández Quero. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Don Carlos Hernández Quero forma parte del equipo negociador de Vox, que va de comunidad autónoma en comunidad autónoma, pergeñando y cerrando acuerdos de gobierno, y parece que con bastante éxito. Había mucha gente escéptica, entre ellos yo mismo, sobre la posibilidad de que se cerraran acuerdos entre PP y Vox en las autonomías, pero al final parece que, bueno, pues todo el mundo se ha comportado con altura de miras, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha llevado tiempo, pero han sido unos pactos que creo que son razonablemente satisfactorios para ambas partes, y sobre todo son satisfactorios, yo creo, para el votante medio y para el ciudadano medio, tanto de Extremadura como de Aragón, que va a ver cómo algunas de sus principales preocupaciones han sido puestas en primer plano y se abordan principios de solución que creo que son interesantes desde todos los frentes. Si pensamos desde el frente fiscal, por ejemplo, tanto en Extremadura como en Aragón se acometen bajadas de impuestos a las rentas más bajas en Extremadura, que serán las que menos paguen en toda España, y a las inferiores a 52.500 euros en Aragón, lo cual es bastante significativo y aplica a muchas personas. Se protege el poder adquisitivo de la gente con deducciones fiscales por nacimiento, con gratuidad de guarderías, con gratuidad de primera matrícula universitaria. Hay cuestiones relativas al refuerzo de servicios públicos muy interesantes, con un aumento del presupuesto en sanidad en Extremadura, que era muy necesario, porque precisamente era una región que padecía un éxodo de médicos porque no estaban bien pagados, y esto repercutía negativamente en la atención a la población particularmente envejecida. Hay una cuestión muy interesante en la vivienda, que aparece en ambos acuerdos, que es la posibilidad de pagar los impuestos que ya han sido reducidos, pues además pagarlos 10 años más tarde, los impuestos a la compra de vivienda, lo cual permitirá a muchos jóvenes que se encontraban con esa barrera de la entrada y los impuestos, pues les permitirá salirse de estar perpetuamente negociando en el mercado de alquiler un bien que nunca terminará de ser suyo y convertirse en propietarios. Y está la prioridad nacional, que es algo que llevaba pidiéndose en los hogares, que estaba en las sobremesas, que estaba en las pausas del café, que estaba en las conversaciones entre amigos, y que por fin está en la política, que es algo tan básico como decir que en España, en un contexto de recursos limitados, los que tenemos tendrán que ir prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos españoles. ¿Hasta qué punto ha sido difícil llegar a los acuerdos? Porque, por ejemplo, en Aragón creo que la relación personal entre Azcón y Nolasco nunca ha sido mala a lo largo del tiempo, pero en Extremadura ha habido agrios enfrentamientos entre María Guardiola y Vox, incluso María Guardiola y Abascal personalmente. Es decir, parecía que estaba como la situación mucho más, el ambiente mucho más enrarecido. ¿Ha pesado ese aspecto, digamos, de lejanía personal a la hora de terminar de cerrar los acuerdos o no?
Pues yo he de decir que ha sido un proceso negociador largo, como es normal, porque son dos fuerzas que piensan cuestiones diferentes sobre muchas cuestiones, sobre otras piensan parecido, pero sobre lo que piensan diferente, pues tienen que ir acercando posturas. Una negociación no es una imposición, entonces pues uno está razonablemente satisfecho, pero hay cuestiones que le faltan, flecos con los que no está del todo de acuerdo, pero eso hay que ir limándolo, hay que ir viendo cómo se va trabajando. Y he de decir que la predisposición de la señora María Guardiola ha sido total y que la sintonía que hemos tenido en las veces que nos hemos reunido ha sido muy buena y que ambos estábamos a lo mismo y que no tengo duda, por tanto, que ambos estaremos también a lo mismo ahora, que es a defender el pacto con todas, y precisamente donde hemos encontrado zancadillas o obstáculos no ha sido ni en Extremadura ni en Aragón, sino en Génova, que parecía que estaba interesada en que no hubiera acuerdo, pero he de decir que no ha sido distinto Azcón de Mario Guardiola, que es que en ambos ha sido bastante sencillo. Bueno, pues la verdad es que me tranquiliza eso, porque eso garantiza que luego el pacto pueda desarrollarse a lo largo de los 4 años de legislatura con toda la normalidad y sin sobresaltos. Yo tengo la sensación, lo comentaba esta mañana en las noticias, de que toda esta polémica sobre la prioridad nacional tiene algo de artificial, porque todos entendemos ¿qué es el concepto de prioridad nacional? Hombre, el concepto de prioridad nacional es que te vayas a un ambulatorio y no te lo encuentres colapsado por gente que está aquí de manera irregular, que no paga un euro de impuestos, y tú tienes que estarte ahí esperando horas en urgencias. Incluso hay gente que muere en urgencias porque están colapsadas, mientras resulta que es que están colapsadas en buena medida por gente que no contribuye en absoluto al sistema. Todos entendemos que eso significa prioridad nacional, que si vas a solicitar ayudas, hombre, esas ayudas estén reservadas a los que están aquí en España contribuyendo a la economía del país, es decir, españoles de origen, más nacionalizados, más gente que está cotizando a la seguridad social, como todo el mundo. Todo el mundo entiende el concepto básico. Pero si vas a los medios de comunicación, tanto de izquierda como de derecha, los medios, digamos, tradicionales, te encuentras a un montón de tertulianos escandalizados intentando crear una polémica que en la calle no está, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es que en la calle yo creo que hay un consenso bastante amplio sobre que todo el mundo quiere que en una tesitura en la que, bueno, se llega justito, porque los españoles hay que recordar que están pagando más impuestos que nunca y tienen peores servicios que nunca. Entonces, esos servicios, los poquitos que hay, los poquitos que quedan, los poquitos que aún no han desguazado, tendrán que ser los servicios sociales, la vivienda protegida, el alquiler social, prioritariamente para los nuestros. No conozco a una madre que prefiera que le den un piso antes a un desconocido que a su hijo. No entiendo por qué hay tertulianos, hay columnistas, hay políticos, hay periodistas que no quieren que mi compañero de pupitre, que mi amigo de la infancia o que mi vecino tengan aquello por lo que han estado cotizando y lo que han estado levantando con su trabajo y con sus impuestos, sus padres y su familia durante décadas. Yo creo que es algo muy intuitivo y muy instintivo y muy fácil de comprender, y es como han funcionado las economías familiares siempre, que es el poco dinero que hay, pues se destina a lo importante. Y si yo tengo muy poquita agua, en lugar de regar el campo de golf, le doy agua a mis hijos. Pues si yo tengo muy poquita agua, se la voy a dar a mis hijos, y si no, se la voy a dar a mi novia, se la voy a dar a mis hermanos y a mis primos y a mis amigos y a mi vecino y a toda la comunidad nacional. Las comunidades nacionales, mal que les pese a algunos, existen. Y entre otras cosas, funcionan para las cuestiones de solidaridad. En España, la inmigración masiva ha hecho saltar por los aires las redes de solidaridad que se habían diseñado, que se habían construido precisamente para poder ayudar a aquellos que peor les iba en una coyuntura muy particular. Pues un tipo que se ha quedado en el paro, que ha tenido un accidente laboral, que hay una boca más que alimentar en casa, que hay una persona dependiente en casa, y todas las personas de pronto necesitan de la solidaridad, del abrazo colectivo. No puede ser, lo que hemos visto estos días ahora con la regularización, estamos viendo unas colas tremendas para, no solo para la regularización, sino para el certificado de vulnerabilidad. Eso quiere decir que esa cola que estamos viendo ahora mismo va a ser una cola al día siguiente para viviendas sociales, para bono comedor, para beca comedor, para guarderías públicas. ¿Y quién es el que va a pagar eso? Pues una masa de cientos de miles o de millones de españoles invisibles, abandonados, arrinconados, en los que ya nadie va a pensar, que son los que con su dinero están sufragando un estado de bienestar que ya no les da cobijo a ellos. Es que es muy fuerte decir que los españoles sin casa le van a pagar la casa al recién llegado, y que estar contra esto, hay que argumentarlo, hay que justificarlo. Yo llevo diciéndolo esta semana allí donde me han preguntado que hay que hacer que la vergüenza cambie de bando, y que quien está en contra de la prioridad nacional vaya a un sitio, vaya a una tertulia, vaya a una tele, vaya a una radio y diga: yo no quiero que a su hijo le ayuden, yo no quiero, y explique por qué.
porque es para que se le ponga la cara colorada a uno. ¿Por qué no quiere que a mi hijo le ayuden o que al hijo del vecino le ayuden? ¿Por qué? Es quien ha estado aquí toda la vida, quien tiene arraigo, quien tiene vínculos, quien ha levantado el sistema, quien ha contribuido. ¿Qué disparates? ¿Que no se ha ayudado en primer lugar? Sí, esto de la vulnerabilidad, esto es muy gracioso. Si te viene, vamos a poner, por ejemplo, un marroquí y está aquí con su familia y es vulnerable y está recibiendo, pongamos, 700, 800 euros de renta de inserción mínima, va a seguir siendo vulnerable. ¿No sería mejor darle una cifra de golpe y que se vuelva a Midelt, a Misur o a cualquier parte de Marruecos y con eso que empiece ahí de nuevo un negocio o lo que sea? Porque podría ser mucho más interesante. Es decir, yo veo cuál es el valor actual neto de las rentas que a futuro voy a tener que seguir dando a esa persona vulnerable, cuando dices, es que el nivel de vida aquí en cualquier capital de España no te va a solucionar la vida. Pues mejor, ¿por qué no aceptas, yo qué sé, pues oye, 6.000 euros o 10.000 euros, 5.000 es lo que nos cuesta un MEN al mes, pues yo te doy a ti 10.000 y te vuelves a tu país y con eso emprendes ahí cualquier cosa. Seguramente que muchos... Es lo que ha hecho Trump en Estados Unidos. Pero muchos decidirían irse y encima el billete de vuelta en avión, o sea, no digo ya en business class, pero hay que tener un poquito más de soluciones creativas, porque en el fondo dices, oye, lo que estamos haciendo es generando pues una gente subsidiada que tiene tampoco pocas oportunidades a lo mejor de salir de esa situación. Lo que yo haría en las colas no es darle preferencia a los que están en una situación de vulnerabilidad, yo daría preferencia a aquellos que no la están porque tienen un trabajo y porque están saliendo hacia adelante, y aquellos que no tienen un trabajo y que están en una situación de vulnerabilidad les ayudaría, pero les ayudaría de esta manera. Regresa, porque el nivel de vida allí con 10.000 vas a poder vivir por lo menos 2 años o 3 años bien y va a ver si encuentras algo, y no te quedes aquí para ser simplemente pues una persona subsidiada al resto de tu vida. Totalmente de acuerdo. Pero para eso tienes que cerrar fronteras, porque ese tío... Claro. Va, antes de solucionar, le pone la casa a la familia, claro, y vuelve. Claro, no, por eso. No, lo que sí tienes a la gente identificada y tal, y por supuesto jamás se le daría. Pero es que el cerrar fronteras no está en el plan de este gobierno. Si tú tienes una gotera, no es un tema de con un cubo. Si tú tienes una gotera, no es cuestión de poner un cubo, sacar el agua, volver a poner un cubo y tal. Sino que tienes que hacer es reparar la gotera, lo primero de todo. Y eso es lo que hay que hacer con el tema de la inmigración ilegal. Y luego, posteriormente, ir a soluciones humanas, porque esto es una solución humana, lo que te digo. Pero es que además es muchísimo más interesante darle a alguien de golpe 10.000 euros y que regrese, que no estarle dando 800 ad eternum, porque entonces esto sí que es un desastre. El problema, yo creo que es que ya más que una gotera es una catarata, tenemos una cascada en todas las habitaciones de casa, y porque hay incentivos muy fuertes para que vengan aquí. Si saben que al cabo de poco tiempo van a ser regularizados, que al cabo de poco tiempo van a ser nacionalizados, que van a tener una vivienda protegida, porque algunos de los criterios que hasta ahora se han estado aplicando en muchas regiones que puntúan más positivamente tienen que ver con el desarraigo o con la renta. Claro, si tú importas a los pobres de todo el mundo, pues van a ser más pobres que los pobres que hay en España. Pues evidentemente. Porque el tema importante de aquí es que necesitamos gente que quiere venir aquí a trabajar y que seleccionemos nosotros, no gente que viene aquí a disfrutar de un estado de derecho, de un estado del bienestar que hemos construido, que han construido nuestros abuelos y nuestros padres con muchísimo esfuerzo, y vienen directamente a disfrutar de ese estado del bienestar sin probablemente mucho interés en contribuir. De hecho, hay gente que viene aquí, que recibe las pagas y que luego posteriormente se vuelve a su país de origen y lo tiene aquí en el Banco de España y se hace la transferencia. Y de vez en cuando pues viene aquí una vez al mes, una vez al año, lo que sea. Me manda uno de los oyentes, uno de los seguidores del programa, un caso que es que yo creo el que seguidor del programa. El seguidor. Me manda un caso. El streamer colombiano Westcol. Este tío es un streamer, un típico youtuber que es muy famoso en Colombia y que tiene un patrimonio que se calcula en los 10 millones de dólares. Este tío estaba en España en julio de 2025 y le empezó a entrar un dolor de cabeza y se fue a urgencias. Le atendieron estupendamente y salió de urgencias, y entonces comentaba él en las redes que, oye, esto es una maravilla, la sanidad en España. Me dejó loco, fue como entrar al éxito, decía, salí como nuevo, gratuita para todo el mundo. Nosotros vivimos en un país muy atrasado. O sea, que a un millonario colombiano
que está aquí en España, le atendemos en urgencias, ¿cómo no le vamos a atender? Y resulta que pago la factura yo. Pero no solo eso, sino que, Luis, es gratuita para todo el mundo, menos para el español, porque tenemos ahora mismo récord de tarjetas sanitarias privadas. ¿Por qué es esto? ¿Porque el español que está precarizado, que está desvalijado, que está saqueado a 20 años, le apetece perder más dinero a final de mes? ¿O porque sabe que lo que se va a encontrar es una cola de 10 horas con gente que no se apellida como él y que no le van a atender a tiempo? Es que el concepto es malo, es que no es gratuita para todo el mundo. Los españoles la pagamos. Los españoles la pagamos a través de los impuestos y a través de todo. Y independientemente de que la pagamos, hay muchos españoles que suplementariamente tienen también la privada. Y que no utilizamos la pública nunca. Y no se utiliza, pero la pública no es gratuita. La pública la están pagando los españoles. Y la están disfrutando algunos españoles y muchos extranjeros. Esta es la situación. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a don Carlos, vamos a ver si le sacamos información privilegiada. Ya se ha cerrado acuerdo en Extremadura, se ha cerrado acuerdo en Aragón. ¿Cuándo tenemos acuerdo en Castilla y León? Las cosas llevan su cocción y se está trabajando en ello. Bueno, pero ya ha habido reuniones. Se han intercambiado papeles, tenemos reuniones pronto y lo cierto es que pues, una vez que se han cerrado 2 acuerdos, pues se entiende que hay cuestiones que llevan más rodadas, pero hay que negociar, hay que estar, como decía antes, razonablemente cómodo ambas fuerzas y eso llevará el tiempo que sea preciso y creo que a la luz de lo que podemos ver ahora mismo escrito en los acuerdos es mejor que no sea con premura, sino que se dedique el tiempo que sea necesario con tal de que luego lo que aparezca sobre el papel esté bien y creo que lo que ahora mismo hemos visto está bastante bien. ¿Cómo va a influir todo esto en la campaña andaluza? Bueno, la campaña andaluza, la verdad que muchas de las cuestiones que se han abordado en las otras regiones bueno, son una llamadita también para el votante andaluz, ¿no? Aquel que está flipando con que se estén arrancando olivos para sustituirlo por parques, macroparques fotovoltaicos y eólicos en Jaén, ya ve que a unos cuantos kilómetros de distancia, en Extremadura, eso ya no se puede hacer. Aquel que llega muy justito a final de mes ve que tiene una renta baja, ve que a unos pocos cientos de kilómetros de distancia en Extremadura esas rentas van a pagar un punto menos de IRPF, o que van a tener guardería gratuita, o que van a tener un refuerzo en sanidad. Aquel tipo que se las veía muy complicadas para poder comprar una vivienda, ve que hay avales para la parte de entrada que no te cubre el banco y que hay un pago diferido de impuestos a 10 años sin intereses. Y dice, oiga, esto que está pasando ahí a mí me interpela. Y la prioridad nacional me interpela, porque es que no es prioridad nacional o normalidad, es que es prioridad nacional o prioridad extranjera, que es lo que está viendo en el resto de lugares, que es desplazamiento del nacional. Entonces hay mucha gente que dirá, esto que están diciendo estos tipos y que me lo venden como radical, es lo que para mí es la cordura y lo que he escuchado en mi casa. Pero Moreno Bonilla da 100 euros por mascota y alguna ayuda para ir al gimnasio, hombre, que tampoco hay que exagerar. Modo ironía. Ojo, y para el bar del pueblo. Y a mí lo del bar del pueblo no termina de parecerme mal. Bueno, a mí acláreme una cosa, porque que en Extremadura hayan conseguido ustedes un acuerdo, teniendo en cuenta que tienen los escaños necesarios para poder formar gobierno o no, lo entiendo. Que pasa en Aragón lo mismo, lo entiendo. Pero ¿cómo han conseguido ustedes que en el ayuntamiento de Lérida, donde no el Partido Socialista haya prohibido el burka? No, es que habían hecho una pausa y ese día no, decir eso no era de xenófobos, ese día no era. No, el sentido común va imponiéndose. Bueno, lo que está claro es algo que mirando hacia atrás, pues la verdad es que impresiona. En el año 2018 ustedes desembarcan en la política y recuerdo que la primera gran polémica fueron aquellas palabras de Pablo Iglesias de alerta antifascista, convocando a sus huestes a la puerta del Parlamento andaluz. Luego fueron 4 gatos, pero convocarles sus huestes. Pero la primera polémica con origen en Vox fue aquel cartel famoso donde se veía pues un mena y una señora mayor. Y entonces se comparaba lo que nos gastábamos al mes en cada mena con la pensión de miseria de una anciana española, y entonces todo aquello generó una enorme polémica en los partidos progres de izquierda y de derecha y los medios progres de izquierda y de derecha. Y mirando ahora, 8 años después, resulta que ahora todo lo que ustedes han ido poniendo encima de la mesa
forma parte del centro del debate. Han corrido, como decía doña Carmen, la ventana de Overton de una manera absolutamente espectacular. ¿Cómo ha conseguido Vox ser el que dicte la actualidad política? Porque es que lo que Vox está diciendo es lo que se dice también en las casas. Es que hay una encuesta de hace 2 años, y pensemos que de hace 2 años aquí ha cambiado mucho la percepción sobre la inmigración masiva, porque es que se nos ha colado en los últimos 2 años más de 1,5 millones de personas. Pues hace 2 años, 40dB para El País y para la SER hace una encuesta que es percepciones del español medio sobre la inmigración masiva. Y una de las preguntas es, ¿considera usted que los inmigrantes perciben demasiadas ayudas públicas? El 66,7% de los encuestados responde que sí, 66,7%. No estaban preguntando solamente en la casa de los votantes de Vox, estaban preguntando en la casa de toda España. 66,7%. Los votantes de Vox por encima, los votantes del Partido Popular también. Pero es que los votantes del PSOE estaban por encima de la mitad, los votantes del PSOE. Esto nos está dando una idea luego cuando dicen, no, es que en los barrios obreros antes se votaba a la izquierda y ahora se vota a la extrema derecha. Toma, claro, es que si se han dedicado a que tu vida sea una puñetera mierda, a que no tengas trabajo porque lo han llevado a la otra punta del mundo, a que no puedas coger coche, a que solo puedas ir en patinete, a que no puedas comprarte una casa, a que te ocupen en el edificio de al lado, a que salgas a la calle y no sepas en qué continente estás, y a que todas las ayudas sociales se las lleven los de fuera, solo faltaba que encima fueran a seguir votando a don PSOE. Pues claro, eso es lo que pasa. Es que el gran acierto de Vox radica en que son los primeros que han dicho, vaya, hay un elefante en la habitación, simplemente, porque había muchos elefantes en la habitación, como era la inmigración, como eran las consecuencias del Pacto Verde, que nadie hablaba de ello, porque se asumía que había un consenso y que de eso no había que hablar, porque si hablas eres facha o lo que sea. Y entonces el hecho de decir, oiga, que hay un elefante en la habitación y se empieza a hablar de los elefantes, pues yo creo que eso ha sido un acierto, porque se hablaban de muchísimas otras chorradas que no importaban realmente a la gente. Y la política es eso, solucionar aquellos problemas que están importando a la gente. Y dar libertad, porque sí que creo que ha habido un cambio. Esto a lo mejor llevaba mucho tiempo comentándose con cierto sigilo, con cierta cautela entre los círculos de confianza, amigos, familia, compañeros del trabajo, pues la gente tenía de algún modo cierto miedo a decirlo en público, a ver cómo iba a ser mirado. Y ahora de pronto, cuando esto se ha llevado en negociaciones, se ha llevado en programas, se dice en discursos, se escucha en la radio, la gente se da cuenta que no son unos locos, que es que como piensan ellos, piensa muchísima gente, y se ha ganado libertad, porque un pensamiento que era bastante común, no solamente que fuera de sentido común, sino que estaba extendido, y la gente lo tenía callado, y de pronto se puede decir, y es que las ideas que representa Vox, o muchas de las ideas que representa Vox, han estado autocensuradas, no digo ya solamente censuradas, han estado autocensuradas, y se está ganando en libertad. O sea que la batalla cultural famosa era simplemente que nos dejaran hablar y decir las cosas como son. Sí, era simplemente eso. La revolución del sentido común. Es la revolución del sentido común. Sí. Porque el problema está en que de los grandes problemas que nosotros tenemos, inmigración ilegal o todo el tema que está sucediendo con el tema de las energías renovables y todo esto y el destrozo del campo, todo viene porque hay negocio detrás. Si no hubiera negocio detrás, esto se acababa. Por ejemplo, con el tema de los menas, que por supuesto, primero de todo, tienen que volver a sus países con sus padres. Pero pongamos que aquellos que por la razón que sea no pueden volver con sus padres a sus países, uno de los temas que yo siempre insisto, si el promedio de coste de mena está alrededor de unos 5.000 euros mes, hay en Baleares creo que es 8.000 y en Ibiza concretamente son 10.000 mes. Pero bueno, pongamos 5.000 mes. Si en vez de darle eso a una ONG para mantener a un chico 5.000 al mes, oye, hay familias que no ganan eso al mes y tienen 2 hijos y 3 hijos. Por lo cual, mi propuesta de aquellos que no haya más remedio que tenerlos aquí, en vez de darle el dinero a una ONG, se lo damos a una familia de Soria, de Lugo, de Orense, para que individualmente cojan a un mena, cojan a otro y se encarguen ellos de que vista bien, de que vaya al colegio, de que esté bien alimentado, se inspecciona de vez en cuando que el niño está bien, porque separándolos además, en vez de mantenerlos en un centro, esos niños al final sí que se acaban adaptando, podrían acabar yendo a misa e incluso jugando al mus. O sea, porque eso sí que es una manera de integrarlo. Entonces tú le solucionas a un matrimonio que a lo mejor estén en el paro y que a lo mejor tienen un hijo o lo que sea, y dices, oye, te voy a llevar, te encargas de este chico también y tienes un sueldo de 5.000 al mes, que es casi el sueldo de diputado, que yo he sido diputado y he tenido ese sueldo. Pero claro, llegas a ese matrimonio y le dices, toma,
5.000 al mes para encargarte de este pobre niño. Y miran los otros arriba y ven a un senegalés de 27 años. Y de, pues, claro, no, pero digo haciéndolo de manera decente. Pero es que así te cargas el negocio, porque el problema está que actualmente le das 5.000 o 6.000 al mes a la ONG, al niño le compran la ropita en Primark o lo que sea y se gastan en el niño 300 euros y lo tienen sin control y sin nada y no se consigue absolutamente nada. Ese es el desastre. Marcos ha dicho una cuestión que es fundamental, y es que detrás de todos estos movimientos efectivamente hay un negocio. Cuando se van recién llegados inmigrantes ilegales o menas a un hotel, luego sabemos que es que el hotel resulta que es de no sé quién, amigo de alguien del Partido Socialista. Cuando se dan ayudas a una ONG, luego resulta que es que la mujer de un diputado del Partido Socialista es la que está al frente de la ONG. Cuando se pide inmigración masiva, ¿quién pide la inmigración masiva? La semana pasada Sánchez Llibre, esta semana Garamendi. Entonces ellos lo piden, se lo trae Sánchez y lo justifica con sustitución demográfica Belarra. Pero es que todos tienen interés. Unos ganan votos, otros ganan inquilinos o consumidores o viva mano de obra barata. Pero viva la inmigración masiva legal. Es decir, que vayan a los consulados, que ahí en estos momentos veamos qué necesitamos, si necesitamos encofradores, necesitamos tal, oye, y que se elija de una manera legal, que eso es lo que tendría que ser. No, porque una de las cosas que a mí me encantaría es que todos esos que están en la cola, todos los que están en la cola, decirles, mira, nosotros vamos a ver si os legalizamos, pero en vez de hacer la cola aquí, os pagamos el billete de vuelta a vuestro país de origen, hacer la cola en el consulado español de vuestro país de origen, sí vamos a reconocer que habéis estado aquí 5 meses, 10 meses, un año, lo que sea, pero ahora hacéis el trámite normal. Y si os vamos a dar prioridad dentro de ese trámite normal y veremos si cualificáis o no cualificáis. Pero vosotros que habéis entrado aquí cometiendo una ilegalidad, os damos la opción de que ahora rectifiquéis y volváis a hacerlo por el procedimiento legal. Y eso sí, tendremos un poquito más de deferencia con vosotros. Pero tenéis que regresar primero para volverlo a hacer bien. No decir ya el atajo y me lo hacéis aquí y os ojo. Y que en la situación actual realmente lo que sucede es que no hace falta nadie. Es que hay un 10% de españoles en paro, hay un 15% de inmigrantes legales en paro, hay un 25% de inmigrantes africanos en paro, hay estudios ya en diferentes lugares sobre la contribución fiscal neta negativa, significativamente negativa, de la inmigración. Hay una saturación de servicios públicos, hay una saturación del mercado de la vivienda que es indisociable de cómo ha pegado un petardazo para arriba la demanda de vivienda fruto de la inmigración. Hay una precarización de los salarios, porque si tú tienes a 1 millón de potenciales camareros es imposible que suba nunca el sueldo de los camareros. Entonces es que ahora mismo es que no hace falta nadie, es que lo que hace falta es que muchos que están aquí dejen de estar aquí. Sí, pero si la gente, por ejemplo, tú no quieres que tengan exceso de velocidad en las autopistas, les pones una multa. Y si tú resulta que no quieres que haya paro, lo que estás haciendo es todo lo contrario, se está incentivando el paro. Porque nosotros estamos pagando a los parados, estamos incentivando a la gente para que no trabaje de alguna manera. Entonces, bueno, pues... Salió la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, la noticia de que un 25% de los trabajadores cobraba por debajo de los que estaban viviendo de prestaciones. Es que hay pocos incentivos a trabajar. Y hay muchos incentivos a venir. Bueno, pues muchísimas gracias, don Carlos Hernández Quero, por haber estado aquí y nada, espero que ya no haya muchas más elecciones así a corto plazo, porque va a acabar usted agotado, yendo de sitio en sitio, negociando. Hemos cogido una buena borrachera de electoral, yo creo que conviene parar. Bueno, hasta que lleguen las que todos deseamos, que son las nacionales, por supuesto. Esas tienen que llegar. A sacar mayoría absoluta si no tenéis que negociar, así se quitan. Tienen que llegar, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como: la libertad, Sancho.
es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, antes de continuar con la tertulia, permítanme una recomendación para hoy jueves. La Feria del Libro regresa este fin de semana a Pozuelo de Alarcón para inundar la céntrica Avenida de Europa de literatura, firmas de autores y espectáculos para toda la familia. Casetas de librerías, editoriales, entidades y asociaciones ofrecerán sus novedades literarias en el Boulevard Central de la Avenida de Europa, que también albergará firmas de autores como Raquel Villamil, Fernando Martínez Laínez, Isabel San Sebastián, Alicia Ballina o Emilio Urberuaga, por citar algunos. Desde el viernes y hasta el domingo habrá también espectáculos para todos los públicos, con el fin de que las familias puedan disfrutar de una variada programación. Toda la información sobre horarios, firmas, casetas y espectáculos está disponible en la web del Ayuntamiento de Pozuelo, que es pozuelodealarcón.org. Bueno, esta mañana me he sobresaltado porque hablábamos de cómo se está moviendo la ventana de Overton últimamente. Para los oyentes que no lo sepan, pues la ventana de Overton es un concepto que define qué es lo que resulta aceptable discutir en una sociedad. Y durante muchísimas más décadas los progres han estado moviendo la ventana de Overton hacia lo progre, de tal forma que decir cosas que eran normales hace 10 años, pues llegó un momento donde te miraban diciendo, pero ¿y este fascista de dónde ha salido? ¿No? Bueno, pues ahora la ventana de Overton se está moviendo en sentido contrario. Pero claro, una cosa es que se mueva la ventana de Overton en sentido contrario y otra es que Europa se me haga franquista. Es que he visto esta mañana en politico.eu, que es pues el medio de comunicación progre por excelencia que leen todos los de la Comisión Europea, he visto un artículo donde defienden que la energía hidráulica es la releche de renovable, de barata, de eficiente y que... Digo, madre mía, han descubierto los pantanos de Franco. No. Sí, no, por fin. Por favor. De verdad, ¿dónde vamos a llegar con este Vox? Sí, mira, es curioso, pero hay que tener mucho ojo porque a ver si ahora lo redescubre esto Óscar Puente y se nos derrumba alguna presa, porque de hecho ha habido, creo que eran como 1000 ingenieros, habían hecho un informe donde el mantenimiento de las presas que actualmente tenemos en España aparentemente es algo deficiente. Luego no estaría de más, primero, lo que ya tenemos, reforzarlo y asegurarnos de que puede aguantar unos cuantos años más y, por supuesto, el volver a hacer estas presas de doble pila, donde se aprovecha el agua y se vuelve a pasar hacia arriba cuando la energía es más barata. Lo que es alucinante es cómo hemos perdido el tiempo.
cómo hemos perdido el tiempo renunciando a nuestra soberanía energética, no explotando nuestros propios recursos y, por supuesto, haciendo una política influenciada por el Pacto Verde que consiste en no hacer nada. Es decir, yo no hago nada, y porque, es decir, no limpio los cauces, yo no hago prácticamente nada, porque eso es lo que es bueno para el planeta. Bueno, si no haces nada no necesitas tampoco cobrar impuestos, pues entonces ¿para qué los cobras? Hay que tener en cuenta que el IRPF surgió en 1979. Hasta 1979 los españoles no pagaban IRPF. Y el IVA, que es también una gran fuente de financiación del Estado, se instaura en 1986. Luego, pongamos que hasta los años 70, durante los 40 y tantos años, 43 años de franquismo, no se pagaba ni IVA ni IRPF. Y entonces, a veces yo me pregunto, ¿y de dónde salió el dinero que se construyeron tantas presas? Se construyeron 4 millones de viviendas sociales. Oye, una red de carreteras, una red ferroviaria. Y la gente podía comprarse una casa, pero cualquiera, o sea, un taxista, quien sea, con 90 letras. Y 90 letras, si divides entre 12, es en 7,5 años. Alguien con unos sueldos normales, lógicamente eran sueldos prácticamente en neto, porque no había los impuestos ahora, que realmente el coste de tu trabajo, pues el 50 y tantos % ya se lo lleva el Estado. Pues la gente se podía comprar una casa y al mismo tiempo teníamos infraestructuras. Ahora resulta que los salarios te quitan más de la mitad. El día de la liberación fiscal fue el 18 de agosto, quiere decir que hasta el 18 de agosto la gente trabajó para pagarle algo al Estado, y luego a partir del 18 de agosto ya es para él, y entonces con unos impuestos bestiales, y resulta que no se ha construido nada. Desde el año 75 hasta la actualidad, creo que vivienda pública se han construido 250.000. 250.000 comparado con 4 millones. Y es muchos más años, es un periodo mucho más largo. Por lo cual, la gente tiene toda la razón de decir, oye, ¿qué pasa con nuestro dinero? Y lo que pasa es que ese dinero no se está yendo en ningún tipo de inversión, se está yendo en gasto corriente, contratando más políticos, más asesores, subvencionando más a la gente, robando hasta el agua de los floreros, y en ideología y en campañas de ideología. Y llevándose el dinero a República Dominicana o a Puerto Rico. Muy bien. Yo quería decir, en el tema de las presas y todo, sí, hay varios informes que dicen que las presas que hay... retenidas, que diría Pedro Sánchez. Retenidas en un terrible estado. Y hay que decir que no hay nada más peligroso que una presa en mal estado. Es peligrosísimo. De hecho, que se mire la historia, lo que es una pantanada. Una pantanada es algo peligrosísimo, se te lleva por delante 10 pueblos con sus habitantes dentro. En cuanto a las obras que decía que no se hacen, hemos tenido la famosa gota fría, bueno, que en realidad fue una riada, con 220 muertos, de los cuales todavía se los siguen tirando a la cara, porque en lo que sí se hace en política es tirarse a los muertos a la cara, que creo que no hay nada más indecente que eso, tirarse a los muertos a la cara. ¿Sabe alguien si se está haciendo las obras del Barranco del Pollo? ¿Sabe alguien, aparte de pelearse por lo que ha pasado ahí, aparte de que sepamos qué es lo que comió Mazón ese día, qué hora salió del restaurante, subió, bajó, tal, quiero saber, por favor, se está reclamando, sé que las víctimas de la Dana se mueven mucho, pero sí, se está, el Ministerio de Fomento, por favor, bueno, y de Transportes, se está haciendo obras en el Barranco del Pollo y en toda esa zona, para que no vuelva a pasar, para que si cae una ingente cantidad de agua en un determinado espacio de tiempo cortísimo, no vuelva a pasar lo mismo, porque esa noche Valencia, la ciudad de Valencia, se libró porque había una serie de obras realizadas alrededor de la ciudad, por lo cual no les pasó la tragedia. ¿En época de Franco? Por cierto, sí, realizadas en época de Franco. Entonces tenemos un mantenimiento de obras terrible. Lo comenté el último día también aquí, porque es que es recurrente este tema, de una amiga que se va a Galicia, y es que me iba escribiendo, claro, es que conducía al marido, no ella, y me iba diciendo cómo estaba la autovía de aquí a Galicia. O sea, agujeros, tal. ¿Eso qué hace? Pues muchísimos más accidentes, muchísimo más tal.
ya no decimos los trenes, ya no decimos los todos. Bueno, pues esto con las presas es otro es día, como lo de los trenes que cuando pasó, disculpe un segundo, lo de Adamuz que dijimos, oiga, tenía no que pasar. Que hable usted cuando yo interrumpo. Ya, pero es que hoy vengo muy rebelde. Hoy vengo, bueno, muy rebelde, no me está sirviendo para mucho, pero vengo. Y dijimos lo de Adamuz, tenía que pasar. Porque ya venían descarrilando no sé cuántos trenes y ya veníamos con muchos incidentes. Bueno, pues pasará con las presas y hay que avisarlo, y pasará con carreteras y pasará. Hable, que es usted el director. No sé lo que quería decir, si era solo por fastidiarla. Bueno, pues me ha fastidiado. Iba a decir que el otro día pues vi una oleada de indignación en las redes sociales comentando un tuit del Ministerio del Interior donde decía: ahora cuando salgas de viaje es muy importante el mantenimiento, comprueba las ruedas de tu bicicleta. Y claro, la gente alucinaba, dice: pero este gobierno canalla, que es el que ha matado a 46 personas en Adamuz por la falta de mantenimiento, porque lo robaban todo. Entonces pone un tuit diciéndole a los ciclistas que mucho cuidado con no mantener tu bicicleta. Dices, pero... Hombre, los neumáticos es muy importante para coches, bicicletas y motocicletas, pero más importante si arreglan los baches en las carreteras, porque si no hay baches, pues lógicamente es más difícil que y te sufren pegues un menos trastazo. y sufren menos. Los neumáticos, sí. Puso el otro día un tuit Eva Gol, que el nick es Eva al desnudo, y decía, la frase es que lo recuerdo nítido, dice: entonces los españoles solo pagamos. Me parece una frase lapidaria. Sí. O sea, la gente viene, va, cobra ayudas, viene, se va, y los españoles estamos para pagar, para que nos expriman, ya no digo si es autónomo, que ya es la indecencia total, y en los españoles estamos para pagar, y calla, y no reclames prioridad nacional porque es un facha, y un xenófobo, y un xenófobo. Es que antes pongamos que los españoles pagábamos 100, el Estado se quedaba con 10 para los gastos administrativos del personal y 90 lo utilizaba en hacer presas, en hacer cosas. Ahora los españoles no pagamos 100, pagamos 1000 y el Estado se gasta 990 en pagar funcionarios y administrativos y 10 para esas cosas, porque ahora pagamos mucho más, sin embargo el dinero luce menos, porque el gasto corriente del propio Estado, porque han contratado asesores y esicas y absolutamente de todo, pues es un gasto tremendo, y al final resulta que tenemos un Estado de elefantístico, un Estado que no se lo pueden pagar ni los suizos, y nosotros aquí pues tenemos parlamentos regionales, no sé qué, de ayuntamientos, estamos con una inflación de gente que vive del dinero público tremenda, porque hay dos Españas: la España de los que viven del presupuesto público y la España de los que viven para pagar ese presupuesto público. Y esta segunda España cada vez es menos, porque cada vez que un autónomo tira la toalla y se va al final al ingreso mínimo vital, pues ya tenemos que ha pasado, ha cruzado la línea y ahora ya es de los que vives del presupuesto público. Hasta que al final, aquí en España, el 90% vive del presupuesto público y 10 sean los que viven para financiar ese presupuesto público, los cuales se irán corriendo a Andorra, a República Dominicana o a Puerto Rico. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de Irán, donde ya saben ustedes que Estados Unidos pues tiene bloqueado el Golfo de Omán para todos los barcos que entren con destino a puertos iraníes o que vengan de puertos iraníes y pretendan salir fuera, como por ejemplo llevando petróleo. Ya van 31 barcos, 31 buques interceptados. Y ayer se produjo un hecho, pues curioso, porque por la respuesta del gobierno americano, porque ayer Irán atacó a 3 buques que pretendían atravesar el estrecho de Hormuz. Disparó contra los 3 buques y, preguntado el gobierno americano por, bueno, ¿qué van a hacer ustedes con esta violación del alto el fuego por parte de Irán? La respuesta, pues sorprende a primera vista, pero tiene toda la lógica del mundo. La respuesta del gobierno americano fue:
no hay ninguna violación del alto el fuego. Estamos en guerra, Estados Unidos e Israel, contra Irán. Los buques atacados no son ni de Estados Unidos ni de Israel. Por tanto, los países a los que pertenezcan esos buques, pues no sé, que se comuniquen en persa con el gobierno iraní. Ellos sabrán. Y claro, es sorprendente, pero es cierto. Efectivamente, imagínate, no sé de qué nacionalidad eran, pero yo sé que los iraníes no atacaban a los tailandeses porque en Tailandia en algún momento hizo una ayuda a un buque iraní, pero imagínate que es francés o lo que sea, dices, bueno, oiga, pues si Macron no quiere que le ataquen los buques, tiene la opción de mandar tropas al estrecho de Hormuz y sumarse a Estados Unidos e Israel y proteger a sus buques también, y si no, pues oye, no están tampoco las fuerzas norteamericanas para defender buques de gente que no ayuda en estos momentos a Trump con lo que está haciendo. El problema que tenemos aquí en España es que el antitrampismo es tremendo, porque permeabiliza no solamente a la izquierda, sino también mucha derecha que es anti-Trump. Y yo escucho majaderías que, bueno, tremendas. Voy a decirlo con nombres y apellidos, porque yo estaba en Antena 3 hace 2 semanas o no sé qué, y estaba Javier Rupérez, que fue ministro en la época de UCD y embajador de Estados Unidos, y empezó a decir unas cosas que bueno, yo creo que fue un lapsus de él, porque decía, además es que Irán, dijo que Estados Unidos está perdiendo la guerra, y además que Irán estaba enriqueciendo uranio simplemente para fines civiles. Bueno, fines civiles, el uranio, el U-235, el isótopo, se tiene que enriquecer hasta un 4%, entre un 4 y un 5% es lo que te sirve para fines civiles. Y instituciones internacionales ya habían certificado que estaban enriqueciendo un 62%. O sea, esto no es como las diferente. Armas de destrucción masiva y tal. Entonces, dice, bueno, este hombre no se ha enterado que no era para fines civiles y que está certificado por instituciones internacionales, no se ha enterado que ya tiene misiles, ya tenía misiles que tienen un alcance de 4.000 kilómetros, que de hecho hay uno que cayó cerca de Creta, creo, o algo así. Entonces, y luego que está perdiendo la guerra. Yo cuando me dicen eso, de que está perdiendo la guerra Trump, digo, pero vamos a ver, la gente es que es tonta y se lo cree. Digo, primero, vamos a ver, Estados Unidos ha eliminado a 250 jerarcas de Irán, tanto los religiosos como militares. Estados Unidos ha conseguido enfrentar al régimen internamente en Irán. Irán en estos momentos no tiene ni aviación ni tiene armada, no tiene flota. El cierre del estrecho de Hormuz, cerrar un estrecho aparentemente va contra el derecho internacional, pero como lo cierra Irán, ahora tiene absolutamente la justificación de Estados Unidos para cerrarlo, porque Irán lo cerraba, dice, pues ahora lo cierro y fastidio a Europa y fastidio a distintos países, porque solamente voy a dejar pasar mis buques y los que van a China y tal, y encima voy a cobrar, si no, un peaje. Bueno, pues Estados Unidos es que ha sido una jugada maestra. O sea, tú haces eso, pues ahora yo lo cierro un poquito más abajo y ahora te fastidias y te quedas sin 90% de exportaciones y encima presiono a China para que te presione a ti. Luego, todavía Estados Unidos puede inutilizar las plantas eléctricas cuando le dé la gana, y por otro lado los países árabes están apoyando a Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde sale la majadería? Es que está perdiendo la guerra Trump. No, lo que pasa es que es lo mismo que pasa cuando los temas de las encuestas con Vox. Si la gente dice, no, es que la guerra, porque son sus expectativas, es que la guerra tenía que haber terminado en 3 semanas y no ha terminado en 3 semanas. Es que me da igual. Lo importante aquí es que haya una solución definitiva y que no se haga un mal cierre. Y para una situación definitiva, lo mejor que puede suceder es que si hay que aguantar 3 semanas más o 4 semanas más, aunque baje la bolsa, aunque suba un poquito el precio del petróleo, pero si se consigue un cierre y una solución definitiva que dé paz en Oriente Medio, algo que no ha sucedido en las últimas décadas, pues bienvenido sea. Es mejor eso que no hacer un cierre en falso. Sí, yo siempre lo digo, Israel necesita un cierre total por su propia seguridad. Es decir, mientras Irán exista, Hezbollah resucitará y Hamas resucitará. Y Israel tendrá la amenaza existencial. Y luego Irán, Trump ha estado genial. Lo que pasa es que la gente pues se empeña en no ver
en que ha cogido y le ha dicho te asfixio. Irán ya estaba muy mal económicamente, tan mal económicamente que las protestas de enero no se inician como quieren algunos pensar por las mujeres, por el velo, se inician porque la gente estaba por quejas de tema económico. Se inician por eso, o sea, porque estaban con una inflación, con una serie de cosas tremendas, con lo cual si ya estaba fatal económicamente, ahora ya la guerra tiene el régimen colapsado económicamente. Y esto ya está doblando la mano a la Guardia Revolucionaria, que es quien tiene que doblar la mano y que son los más fanáticos para terminar de doblarla. En estos días Estados Unidos se está nutriendo de munición que falta, entonces Estados Unidos va ampliando un día a un día porque está ampliando un plazo probablemente para dar, yo esto más que nada es porque hablo con militares que saben de esto, probablemente para dar un golpe quirúrgico. Y eso no va a tomar no una invasión de Irak, de Irán terrestre, ni muchísimo menos, quizá pues algo que sea necesario para dar el golpe efectivo y que sea antes del verano, de manera que llegue a sus elecciones son de octubre, ¿no? Pues que llegue de la mejor manera. Pero es eso, si tiene que ampliar 3 semanas o 4, pero de manera que Israel y Estados Unidos queden bien y nos hagan un favor. De paso, a todo Occidente que está con el dedito para arriba y la nariz para arriba diciendo ¡qué horror, qué horror! Estos qué violentos son, daremos muchas gracias, pero Trump es lógico que esté hasta las narices porque dice... España no paga el 5% del gasto de la OTAN. Estos me critican por violento y tal. Y la gente está con Irán. Sí. Con Irán, con el régimen más... criminal, pacífico de todos los tiempos, la gente. Pero por meterse con Trump es muy mediático. Hasta el Papa ha entrado en ese juego. Es un tema muy curioso. Cuando el Papa entra en el tema de Irán, es muy importante tener en cuenta que Irán solo reconoce que han tenido 3.000 bajas derivada de la guerra. O sea, un régimen que se ha cargado a 42.000 ciudadanos que les han disparado francotiradores desde las azoteas con toda la represión, eso no cuenta. Pero Irán sí cuenta que por motivo de la guerra con Estados Unidos y con Israel han tenido 3.000 bajas. Se estima que no son 3.000, que pueden ser 10.000. Al mismo tiempo, en Sudán, en los últimos 3 años, han sido asesinadas 400.000 personas. El Papa no abre la boca para las 400.000 personas de Sudán, no abre la boca para los 42.000 ciudadanos iraníes asesinados en las revueltas, y sí abre la boca para, según Irán, que reconoce que ha tenido 3.000 víctimas por los bombardeos, para decir esta guerra injusta que hay que pararla. Guerra injusta la de Sudán, y guerra injusta la interior que tenía del régimen contra, su propio pueblo. Bueno, eso Irán es está ejecutando todos los días a gente detenida durante las manifestaciones de enero. Trump ha conseguido, por el momento, retrasar la ejecución de estas 8 chicas en Irán, que lo ha dicho públicamente y lo ha exigido públicamente. ¿Habéis escuchado al Papa haber dicho públicamente algo sobre estas 8 chicas que iban a ser ejecutadas? Yo no lo he escuchado. ¿Y vosotros? No, y es una noticia que es real, que por cierto también me han confirmado las personas con las que hablo, y que la gente está tomando por fake, solo porque es algo que Trump está tomando como, por favor, que estas chicas no sean ejecutadas, como muestra de buena voluntad para seguir con los acuerdos, y la gente, y esto es una noticia real, y la gente dice, eso es fake. Pero digo, o sea, os estáis tragando todos los fake del presunto ministerio de información de Hamas durante la guerra Israel, durante la guerra de Gaza, os habéis comido unos fake del 15 y ahora esto, por favor, no será eso fake, ¿verdad? Digo, anda, por favor. La información que tiene Trump de todo lo que sucede en Irán es tremenda. Por eso se ha cargado a 250 de la jefatura de los ayatolás y de los militares. Sabía hasta lo que tal. Entonces, no va a tener confirmado Trump si hay 8 chicas que van a ser ejecutadas o no. Resulta que Trump no tiene ni idea de eso, y sin embargo toda la progresía
todos los zurditos de aquí, eso sí saben que eso es fake, porque ellos tienen información muy directa de Irán y tal. Bueno, esto es tremendo. Bueno, vamos a invocar a nuestros queridos compañeros para que nos informen de qué es lo que está diciendo la gente en las redes en torno a la pregunta que hemos planteado. Pero bueno, a esperar y ver qué es lo que sucede si al final Irán agacha la cabecita y acude a Islamabad, donde pues Estados Unidos espera que se firme un acuerdo que despeje las incertidumbres de la región para muchos años. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo. Hoy les preguntábamos a propósito de esos acuerdos, de esos pactos. Ha estado aquí Carlos Hernández Quero hablando precisamente de lo que ha pasado en Extremadura y en Aragón, y esa era la pregunta. ¿Quién cree que sale más beneficiado de los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón? 4 opciones. La primera, PP, la segunda, Vox, la tercera, los españoles, y la cuarta, nadie. Respecto a estos pactos, don Luis ha dicho que falta las típicas opciones de los extremeños, los aragoneses. Bueno, hemos ampliado a todos los españoles, teniendo en cuenta lo que ha dicho también Carlos Hernández Quero, que son una serie de medidas las que se han puesto en esos acuerdos que podrían firmar cualquier español, teniendo en cuenta que son problemas, pues en fin, que nos afectan absolutamente a todos, ¿no? Cuando ha puesto encima de la mesa el tema de la vivienda, el tema de la inmigración, el tema de los subsidios, cosas interesantes. ¿Ustedes qué votarían, doña Carmen? ¿Quién es el más beneficiado por esos acuerdos? Los españoles. Los españoles. ¿Y qué dice la gente? Pues que los españoles, don Luis, el 85% de los encuestados apuesta por los españoles, hay un 5% que vota por el Partido Popular, un 6% que vota por Vox y hay un 4% que dice que nadie. ¿Por qué? Pues miren, ojo a esta lectura que hace este oyente en Twitter, un planteamiento curioso, es de Álvaro Adunie, que dice, debería haber una opción para decir que el más beneficiado es Pedro Sánchez y el PSOE, porque por desgracia a la mitad de la población, la antiespañola, esto les sirve de acicate para ir a votar a los monstruos que nos gobiernan. Un poco pesimista también está Víctor Fernández Armayor en Twitter, que dice, desafortunadamente no se beneficia a nadie, PP y Vox son diametralmente opuestos y el PP nunca renunciará a su agenda globalista. Y si no, al tiempo. En las publicaciones de YouTube, Miguel Ángel López Villegas dice que todo lo que sea alejar a los mafiosos de las instituciones sirve para que ganen los españoles. Y termino con un comentario del chat de YouTube en el que resalta la importancia de los resultados en las elecciones en la clave de tener un gobierno fuerte y estable. Es un comentario de Luis 39 Gipe 17 que dice, las leyes se pueden cambiar, para eso están las Cortes, lo que hay que tener es una mayoría suficiente para poder derogar las actuales y hacer otras, y eso pasa por gobernar con una mayoría. Estábamos hablando de pactos autonómicos, don Luis, quién sabe si en breve hablaremos también de pactos nacionales después de unos comicios generales. Sí, hay una de las personas que decía que el PP no renunciará nunca a las posiciones globalistas. Yo discrepo un poco. Yo creo que el PP es una máquina de poder. En el momento que Alemania cambie, Francia, en Europa y tal, pues estos se plegarán a lo nuevo y serán antiguoquistas porque ellos se adaptan a todo aquello que ellos crean que es lo que les puede dar poder. Es decir, no hay unos principios, unos valores por encima de todo. Y este es el verdadero problema del PP, su absoluta adaptabilidad. En vez de liderar y decir esto es en lo que creo, esto tal, no. Y oye, si mañana los alemanes dicen que todo el Pacto Verde es una porquería y los franceses y cambia en Europa, ellos van ahí corriendo detrás, siempre detrás, eso sí. Y siempre. está claro que eso lo han hecho, por ejemplo, con el tema de las políticas medioambientales en Europa y la persecución del coche de combustión, ¿no? Como en un momento determinado decían que se iban a acabar los coches de combustión en 2025, bueno, estamos en 2026 y por suerte podemos seguir usando este tipo de vehículos. El problema es el seguidismo, porque podrían liderar las cosas si tuvieran realmente pues unos valores muy concretos, decir, dentro del PP europeo, no, esto es lo que hay que hacer, pero no, ellos van siempre detrás. En Europa son los que, el PP español son los que más votos tienen. Sí, sí. Es decir, podrían liderar. No, segundos, yo creo que siguen siendo segundos después de los alemanes. En asientos. Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, doña Son- Carmen. Muchísimas gracias, nada. don Marco. Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a poner el punto final a la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.
sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese. Punto final con Paco Linares. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que para muestra vale un botón. Buenos días, don Paco. Gracias. Saludos cordiales. Ciertamente, para bien o para mal, como muestra vale un botón casi siempre. A veces no. En la provincia de Málaga hay un municipio muy importante. De los 101 pueblos que tiene esta provincia de Málaga, Mijas es el tercero más poblado y más extenso. Allí, la alcaldesa es del Partido Popular y el primer teniente de alcalde es de Vox. Se llama don Juan Carlos Cuevas Dawson. Los dos, alcaldesa y primer teniente de alcalde, conectan muy bien tanto política como humanamente. Don Juan Carlos es una persona querida y respetada por sus conciudadanos que, además de ocuparse como primer teniente de alcalde de este municipio costasoleño, don Juan Carlos Cuevas tiene varias competencias, como es la seguridad, entre otras. Hace tiempo comentamos cómo había bajado el nivel de delincuencia desde que Vox gobierna con el Partido Popular en Mijas, e incluso recientemente recibió una felicitación de la Policía Nacional por la estrecha colaboración que presta la Policía Local de Mijas con las fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ojo al dato, por si alguien en Andalucía o en España le pueda interesar. Mañana viernes, en el Hotel TRH Mijas, se celebrarán unas mesas redondas sobre diferentes aspectos, como la vivienda, la seguridad y el impacto de las políticas públicas en el día a día de la Costa del Sol. Esta única jornada comienza a las 5 de la tarde de mañana viernes día 24 y durará hasta las 9 de la noche. Lo organiza en Mijas don Juan Carlos Cuevas Dawson e intervendrán miembros nacionales destacados de la Fundación de Naes, con la colaboración de Vox Andalucía. Participarán miembros destacados de Vox, como el diputado nacional don Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda en el Congreso en Madrid. El elenco de ponentes es de primera fila. Es muy importante para conocer la actualidad política del tercer partido más importante de España, porque Vox defiende exactamente las mismas políticas en Extremadura que en Galicia o en cualquier otra población española, y en todas las comunidades autónomas, en las 17. Para muestra, por tanto, vale un botón. Recuerden, mañana viernes a las 5 de la tarde en el Hotel TRH de Mijas. Si desea más información, tome nota de la web nacionespanola.org. Repito, nacionespanola.org. nacionespanola.org. Teniendo en cuenta la escasa información que se ofrece sobre Vox, en muchísimas ocasiones incluso
manipulada la poca que se da, es una oportunidad para conocer de primera mano las políticas nacionales versus Andalucía que se van a ofrecer en Mijas este viernes, que es mañana. Y mañana, más y mejor, punto final.